Hacen con el pastor Eduardo. Hoy vamos a continuar con la quinta lección en el tema que tenemos este trimestre, que es las disciplinas espirituales de la vida cristiana. El versículo lema de toda la serie es 1 Timoteo 4, versículo 7, que dice: ejercítate para la piedad. Espero que todos lo estemos aprendiendo y enfocando toda esta enseñanza en esto. Es un mandamiento que nosotros aprendamos a ejercitarnos para la piedad. Y la motivación y el recordatorio es constante de que hoy en día la gente no quiere ser calificada de piadosa ni de santa, pero los verdaderos cristianos sí anhelan que alguien al verlos pueda decir: este es un hombre piadoso, esta es una mujer piadosa, esta es una mujer de Dios, este es un hombre de Dios. Y si usted no tiene ese anhelo en su vida, debería revisar en su conciencia, porque es el anhelo de nosotros ser como Cristo. Entonces, habíamos visto varios elementos y hoy vamos a hablar de la adoración. La adoración como un ejercicio para la piedad. Tenemos en la Biblia múltiples llamados a la adoración, pero podemos hacer referencia a algunos pocos de ellos. Jesucristo mismo, citando las palabras del Antiguo Testamento, dice así: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Los salmos están llenos también, ahí hay unos ejemplos, pero hay muchísimos que nos invitan a adorar. Y con este versículo tenemos nosotros una prueba más de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, es decir, que el Hijo es tan Dios como el Padre es Dios. Porque Él dice: a Él solo a Dios se puede adorar. Nadie hay que pueda recibir adoración. Y sin embargo Jesucristo recibe la adoración en múltiples ocasiones y se nos manda. Incluso el Padre dice: adórenle los ángeles del cielo, los ángeles de Dios. Bueno, pero vamos a hablar de la adoración. Y vamos a empezar con una ilustración. Quisiera que pongan atención a esto y lo apliquen a sus vidas, a ver cómo se sienten con respecto a lo que yo voy a decirles. Supongamos que usted es una esposa y que en el día de aniversario su esposo le hace un regalo o le lleva flores o algo así. Y usted se expresa agradeciendo aquel regalo y dice: muchas gracias por el regalo. Y que su esposo le diga: tranquila, es mi deber. ¿Cómo se siente? No es lo que esperaba, ¿verdad? La impresión es que su esposo está cumpliendo porque es su deber. Estoy cumpliendo con mi deber. O que un hijo esté agradecido con lo que su padre le da y contento le diga. Y el padre dice: sí, tranquilo, yo traigo la comida aquí porque es mi deber. O al revés. El asunto que quiero llevarles es a esto, y en cualquier otro ambiente, en el trabajo, en el estudio, que su jefe o un jefe más bien vaya donde el empleado y le dice: me gusta mucho el trabajo que usted está haciendo y lo felicito por hacerlo. Sí, lo hago porque es mi deber. Ahora, pensemos en esto. Es cierto, es su deber. Eso no tenemos que perderlo de vista. Lo hace y es su deber. El asunto es: ¿lo hace solo porque es su deber? A ver, si me van entendiendo por qué la ilustración. Porque es un deber de todo ser humano, no solo de los cristianos, de toda criatura del universo, adorar a Dios. Pero quienes se reúnen y adoran solo porque es su deber, es un mandamiento, están muy lejos de cumplir aquello para lo que fueron creados. El ser humano fue creado para tener comunión con Dios y adorarle y disfrutar de esa adoración. Una ilustración más. Si ustedes tienen a alguien con el que se reúnen a conversar o a salir, un amigo, familiar, lo que sea,
Pero esa persona, cuando se reúnen, habla y habla y habla y usted no puede hablar nada. La idea de la reunión es que usted le escuche siempre. Algo falta ahí, ¿verdad? Se supone que es un compartir. La adoración a Dios es algo que involucra las dos direcciones. No es adorar, venir y no es orar nada más, yo decir y pedir, sino también escucharle a Él. Es más, el que escucha está mostrando afecto. Nosotros vamos a hacer hoy un estudio muy por encima de este tema, porque en otras ocasiones, no sé si algunos lo recordarán, dimos toda una serie, todo un trimestre de lo que es la adoración. Pero hoy vamos a recordarlo, nada más, así por encimita, que es posible que la adoración se haga en vano. Y por eso está ahí la cita de Mateo 15, versículos 8 y 9, que dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano, oigan, en vano, inútilmente, me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En muchas ocasiones las personas pretenden adorar a Dios, pero lo hacen conforme a sus imaginaciones, conforme a enseñanzas de hombres, no que provienen de la Biblia, y lo pueden hacer con toda la sinceridad del mundo. Eso es lo importante de reflexionar. Lo pueden hacer con mucha sinceridad, pero esa adoración no es recibida por Dios porque no proviene de la palabra, sino que son mandamientos de hombres. Igual brevemente les voy a recordar lo que sucedió y que se relata en Levítico 10:1. Cuando los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron a Dios un fuego, que dice la Biblia, fuego extraño que Él nunca les mandó, y Dios los mató con fuego. Ahora, quisiera que entendiéramos algo. En el contexto de lo que sucedió, si nosotros leemos el capítulo 9 de Levítico, vemos que Aarón, el sacerdote designado por Dios, había ofrecido todo lo que Dios le había mandado: un becerro para expiación por sí mismo, un macho cabrío para expiación del pueblo, ofrendas, todo lo que Dios le había mandado, una ofrenda que era mecida, otra que era holocausto, y todo eso, si leen con cuidado Levítico 9, dice ahí, conforme Jehová lo había mandado. En todo ese capítulo 9, eso se enfatiza. Aarón ofreciendo sacrificios conforme Jehová le había mandado todo: el becerro, el macho cabrío, el cordero, la otra ofrenda que era mecida, etc. Y dice el final del capítulo 9 de Levítico que fuego de Dios descendió y consumió las ofrendas. Entonces, vean qué interesante. Al hacer todo eso Aarón, Dios se manifestó. Hubo algo maravilloso. No quiero especular aquí, pero pienso, ¿será que los hijos de Aarón dijeron, nosotros también queremos que cuando hagamos algo, Dios envíe fuego? Y entonces ofrezcamos algo diferente, a ver qué. Y dice, y ofrecieron fuego extraño que Jehová nunca les mandó. Y la respuesta de Dios no fue en deleite de aquello. La respuesta de Dios fue en juicio. Y eso nos tiene que dar a nosotros una lección muy importante. Para acercarnos a Dios tiene que ser en los términos en los que Dios ha definido que se puede acercar un hombre a Él. Usted ni yo ni nadie se puede acercar a Dios según las propias imaginaciones, sino conforme a lo que está estipulado. Y después vamos a ver un poquito más de eso, pero fue terrible. Los consumió el fuego de Dios, porque Él nunca les mandó. Eso fue adoración inaceptable. Las intenciones ni siquiera las estamos juzgando aquí, ni la Biblia nos dice que fue que ellos lo hicieron con una u otra intención. Yo soy el que estoy diciendo, ¿será que eso era lo que querían? Pero la Biblia no lo dice. El asunto es, lo que sí nos dice es que algo que Dios nunca les mandó.
Esto se llama, en el lenguaje de la teología reformada, el principio regulativo de la adoración. ¿Qué significa? Dios mismo regula cómo debe ser el adorado. Y no está en nuestras manos decir cómo queremos nosotros adorar a Dios. Vamos a hablar de dos elementos rápidamente también. Eso lo hablamos en su momento. La gente ha dividido los cultos o los cantos a veces en alabanza y adoración, sin entender qué significa eso. Hoy en día, para muchos, unas canciones son de alabanza, si son como un poco alegres, y las de adoración son como que las que le mueven a hacer las manitas así. Entonces, y eso no proviene de un entendimiento bíblico. Esos son mandamientos de hombres. Así no dice la Biblia. Alabanza, de hecho, el verbo alabar aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 12 y no se refiere a Dios. Se refiere a una mujer, a Sara. Y dice la Escritura, y alabaron su belleza delante del faraón. De manera que alabar no indica, ni siquiera dice que es que cantaron. Nada más, hablaron bien de ella y eso es alabarla. De manera que cuando nosotros pretendamos alabar a Dios, de eso es de lo que se trata, de exaltarlo con nuestras palabras y de reconocer toda la belleza que hay en Cristo, las maravillas de Dios. Eso es alabar, no es cantar, pero puede hacerse cantando, eso sí. Adorar es reverenciar con sumo honor, amar de una manera extrema al objeto de la adoración. Y entonces hay unas citas que yo tengo aquí, no las voy a leer para poder avanzar, y no lo estoy haciendo es por eso, porque ya este tema lo habíamos estudiado en el pasado. Vemos en Génesis 24, en Éxodo 12, en Éxodo 34, en Primera de Reyes, que se asocia la palabra adorar con una postración, y por eso dice, y adoró. Y esa palabra significa que la persona se postra, reconoce, se inclina, reconociendo majestad divina, ante lo cual lo único que le queda es inclinarse y en esa inclinación adorar. Todo eso tiene que estar presente entonces en la verdadera adoración. La adoración, ahorita vamos a ver la del nuevo pacto. Entonces, como disciplina espiritual vamos a poder adorar si entendemos qué es adorar. La adoración es estar enfocado en Dios y responder a lo que entendemos de Dios. Ahora sí voy a leer para ustedes Apocalipsis 4 para que veamos cómo es la adoración verdadera y aceptable. Si nosotros queremos tener una adoración cada vez más aceptable, tenemos que hacer la adoración más parecida con lo que la Biblia nos describe que es la adoración celestial. Apocalipsis 4, del 8 al 11 dice esto: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, siempre los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante de su trono diciendo, oigan lo que es adoración: digno eres, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y tenemos algo más en Apocalipsis 5, 12 y 13, que nos describe qué es lo que los muchísimos millares de ángeles y seres celestiales alrededor del trono, dice el versículo 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es adorar. Entonces, ahora vamos a ir, entonces, si eso es adorar, a comprobar que tanto que el Padre recibe toda adoración por medio de su Hijo Jesucristo. Si nosotros recordamos el relato del ciego que fue sanado en Juan 9, cuando Jesucristo vuelve a encontrar a aquel ciego y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y él responde, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? El que habla contigo, Él es. Y el ciego hace lo único que se puede hacer cuando se reconoce la majestad divina y se postra y adora a Jesucristo. En Juan 20, 28, cuando Tomás, por no haber estado la semana anterior, el día del Señor, en el culto, no vio al Jesucristo resucitado y él no creía que hubiera resucitado. Cuando él es enfrentado no solo a la humanidad de Cristo, sino a su divinidad, él le dice, Señor mío y Dios mío, y le adora. Entonces, la respuesta de aquel que es consciente de Dios y de su presencia y de su magnificencia es la adoración. De manera que nosotros tenemos que evitar la adoración vana, esa que leímos que es de labios, para reemplazarla por la adoración verdadera, que es con entendimiento de quién es Dios, de qué es lo que Él pide de nosotros, de su gracia manifestada en Jesucristo, y la persona responde ante aquello en adoración. Ahora, tenemos dos tipos de adoración, la adoración pública y la adoración privada. Y en este sentido, hagamos una conciencia del por qué la adoración pública es defectuosa en muchas ocasiones. Porque el que no adora en privado, nunca dará una verdadera adoración en público. Vean lo que significa esto. Nosotros podemos aprender a hacer ciertas cosas que se espera de nosotros. Ya yo sé que yo tengo que venir a la iglesia, hacer ciertas cosas, decir ciertas cosas. Pero como la ilustración que les decía al principio, como aquel esposo que le dijo a la esposa, tranquilo, es mi deber. No hay algo que es una respuesta de amor. ¿Qué hubiera deseado? Como les decía en el ejemplo original, cuando la esposa le agradece el regalo al esposo, ¿qué hubiera deseado ella oír? ¿Eso? ¿Que es mi deber? No, ella hubiera deseado decir, es lo menos que puedo hacer porque yo te amo, y si pudiera te doy más, pero es solo una muestra de mi amor. Eso es lo que se espera, que la adoración sea una muestra del amor y reverencia que tenemos a Dios, y no es que es mi deber y es domingo y hay que ir a la iglesia. Esa no es adoración verdadera. Pero, como vemos, entonces, el que la adoración pública sea hecha apropiadamente y de una forma verdadera, viene y procede de cuál es la relación que hay entre aquellas dos personas. La relación suya con Dios no se define en lo que usted hace aquí en la iglesia. Lo que usted hace aquí en la iglesia debe ser un reflejo de su relación diaria con Dios. Entonces, atentos. ¿Por qué hay que poner tanta atención en la clase de hoy? Porque muchos de los que están aquí sentados hoy darán a Dios una adoración vana, una adoración que Dios no va a recibir. Y no queremos eso. Queremos que nuestra adoración sea recibida por Dios. Entonces tenemos que estar pensando en Él y enfocados en Él. Y por lo tanto, la adoración verdadera está centrada en la palabra de Dios, como ahorita lo vamos a ver. Todo lo que hagamos aquí
es vano e inaceptable delante de Dios si en su corazón y en su mente usted no está pensando en el Dios al que usted pretende adorar. Por eso es que el Señor Jesucristo le dijo a aquella mujer en Juan 4, ¿recuerdan la mujer del pozo? Y que hubo una discusión ahí. Primero él la confronta con su pecado, ¿verdad? Llama a tu marido. No, yo no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Una vez confrontada con el pecado, resulta que la mujer se vuelve religiosa, es decir, preocupada por las diferencias doctrinales, y dice, bueno, es que ustedes dicen que hay que adorar así, y nosotros decimos que hay que adorar así, porque en Samaria tenemos esta costumbre y ustedes tienen otra. No se desvíe del asunto. El Padre anda buscando y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esos son los que el Padre busca que le adoren. Entonces, la adoración, para que sea aceptable, tiene que ser en espíritu y en verdad. No puede adorar en espíritu aquel que no tiene al Espíritu Santo. Nos dice Juan 14:7 lo siguiente: si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Perdón, es 17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Veamos aquí lo que es la adoración verdadera, que siempre es trinitaria. Vean el versículo anterior que leí por error, pero que nos dicen, vean, si ustedes me conocieran a mí, dice el Hijo, conocerían a mi Padre. Es indispensable primero llegar al Hijo para poder llegar al Padre. Pero después les dice en el 17 que el Espíritu de verdad, el mundo no lo puede recibir, no lo ven ni lo conoce, pero que los cristianos sí. Y que a partir de Pentecostés mora en los cristianos. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. Por eso la adoración es en espíritu y en verdad. No hay adoración aceptable sino a través de Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:3. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y en esto deberíamos hacer una breve reflexión. ¿Qué es lo que dice ese versículo? ¿Quiere decir que nadie puede decir esas palabras? Jesús es el Señor sin el Espíritu Santo. Eso no puede significar, porque el mismo Jesucristo en Mateo 7 dice que en el día final muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, y viene una lista de cosas que hicieron, que las estamos viendo hoy en día con mucha frecuencia, y Él les dirá, nunca os conocí. Pero entonces, si ese Señor, Señor significara decirlo con los labios, aquellos tendrían el Espíritu Santo. De manera que no se trata de decirlo con los labios, sino se trata de poder en verdad y por la iluminación del Espíritu Santo reconocer quién es Jesucristo. Eso solo es posible por la acción maravillosa y milagrosa del Espíritu Santo. Entonces, la adoración verdadera es, número uno, en espíritu, lo cual significa que el Espíritu Santo ha cambiado el corazón. Y número dos, es en verdad, es decir, conforme a la verdad. No contrario a la verdad revelada, ni añadiendo algo a la verdad revelada, sino conforme a la verdad. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. No nos va a llevar jamás a hacer algo contrario a la revelación de la Biblia. Porque ¿quién reveló la Biblia? ¿Y quién inspiró a hombres a escribir la Biblia? ¿No fue el Espíritu Santo? ¿Por qué habría el Espíritu Santo, después de haber inspirado a hombres para escribir la Escritura y haber concluido esa revelación, decir algo que contradiga o añada a lo revelado? Entonces, adoración verdadera, en espíritu y en verdad, procede de
del amor a Cristo, de la reverencia a Dios y de un entendimiento. Porque la adoración tiene que ser, dice la Biblia, racional. Romanos 12. Vuestro culto es racional. Qué triste que haya personas aquí y no entiendan por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Yo insisto tanto en eso, en que cada parte del culto la estemos entendiendo. ¿Por qué hacemos esto? Tiene que ser racional. Hay gente muy, como les decía, muy sincera, que va a su culto o a su misa o a lo que sea y no está entendiendo nada. Esa adoración es inaceptable. No es racional y es inaceptable porque no es conforme a la verdad revelada. Y es inaceptable porque el Espíritu Santo no ha cambiado aquel corazón. Ahora bien, el que uno sea cristiano y tenga el Espíritu Santo tampoco garantiza que estemos adorando en espíritu y en verdad. Una vez más, el inconverso, el que no tiene al Espíritu Santo, el que no se ha arrepentido de sus pecados y no ha puesto su confianza en Jesucristo, él no puede ni siquiera adorar. Puede aparentar adorar, pero no puede adorar. El cristiano, como tiene al Espíritu Santo, sí puede, pero no necesariamente lo hace. Hay cosas que impiden su adoración correcta. La siguiente frase, ojalá que haya podido expresar lo que necesito enseñar, hermanos. Miren, la adoración puede ser solo sentimental y no ser adoración verdadera. Eso es cierto, y nosotros somos uno de los que insistimos en eso. Vemos a muchas personas con grandes sentimientos y con grandes emociones, pero no están adorando verdaderamente. Sin embargo, donde los sentimientos están muertos, la adoración está muerta también. Me doy a entender. Hay personas que tienen mucha emoción y expresan sus sentimientos de manera muy visible. Y esa adoración, por no ser conforme a la verdad, no es aceptada. Y hay personas que en la forma pudieran estar haciéndolo muy correctamente, pero con una frialdad tal grande que esa adoración no es aceptada por Dios. Eso es precisamente, volviendo a mi ejemplo, los que dicen, estoy aquí porque es mi deber. Eso es triste. ¿Cuántos de los que están aquí estarán porque tengo que ir a la iglesia, porque si no el pastor va a preguntar por qué falté? Haciendo las cosas para agradar a los hombres y no para agradar a Dios. Igual adoración inaceptable. Y entonces por eso es que todo es en una frialdad espantosa. Está el diácono orando o el que sea y la otra persona no está orando, está nada más esperando que termine de orar. Y estoy cantando y hago el mínimo esfuerzo por decir aquellas palabras. En cambio, el que adora, concentrado en Dios, aquellas palabras no son una mentira en sus labios. Es lo que yo quisiera expresarle a Dios. Y otro lo dijo con hermosas palabras y estamos usando sus palabras. Los himnos y cánticos que nosotros cantamos al Señor, cuidadosamente nos esforzamos en que expresen la verdad bíblica y la adoración verdadera. Y entonces nosotros podemos hacerlos nuestros y decirle al sí al Señor. Todas esas palabras de los himnos se las decimos como si yo fuera el que las compuse. Los salmos los decimos de corazón, por eso insisto, ¿se acuerdan cuando cantamos el salmo? Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. ¿Qué dice la siguiente frase? Me levantaré de mañana. Que no sea una mentira lo que estamos cantando. No, me voy a levantar temprano y hago ese esfuerzo porque las primeras palabras que digo son a mi Dios y antes de ver a cualquier otra persona estoy con mi Dios.
Entonces, una vez más, nosotros, ¿qué hemos de hacer? Porque la palabra de Dios nos confronta, ¿verdad? Nos confronta hoy y nos hace ver cuánto estamos fallando. Cuánto estamos fallando en la adoración. En cada detalle debemos hacerlo para Él. Voy a volver a los detalles. Hermanos, ¿saben por qué hablo de los detalles? Porque a veces recibimos la palabra de Dios, pero al no dar detalles no la aplicamos. Y fácilmente pasamos sin recibir bendición. Entra usted, escucha y sale como entró. Y quiero decirle algo, nunca como entró, peor. Porque cada vez que recibimos más palabra y nosotros la desobedecemos, la condenación es mayor. Entonces, nosotros empezamos a una cierta hora. Llegar después de esa hora es pecado. Porque Dios nos ha citado aquí. Dios es el que nos llamó y nos convoca. Si su jefe lo convoca a una cita a las 2 de la tarde, yo le aseguro que ninguno llega a las 2:10 ni a las 2:15. Llega a la hora. ¿Por qué? Aquello es importante. Ahora, igual muchas veces pudiéramos que hacer eso por deber. Para que el pastor no diga, no piense en mí, no piense en que ese pastor me va a decir algo porque llegue tarde. Piense, esto es lo que merece mi Dios. Es esto lo que merece el Rey del cielo y de la tierra. No, Él merece que usted se levante tempranito, piense bien su horario y llegue a tiempo para orar con los hermanos juntos y elevar a Dios oraciones y cánticos y escuchar su palabra. Eso lo merece el Señor. Entonces, cuando yo me veo confrontado con esto, tiene que llevarme a hacer algo. Y entonces, si usted hoy llegó tarde, ya para Dios en 8 usted dice, esto no me va a pasar más. No puedo irrespetar al Señor ni la reunión de los santos de esta manera. Voy a llegar a tiempo, me voy a levantar. Si son 10 minutos, 15 minutos, media hora, 1 hora antes. Piense siempre por quién lo está haciendo. Por Cristo, por su reino. Es por Él y es para Él. No se resigne si falla. Tiene que seguir intentando. Yo soy terrible, no me levanto a tiempo. Bueno, arrepiéntase de su pecado. Y vaya a Cristo, que Él es el que nos capacita a cualquier cosa vencer. Luego usted se da cuenta que sus oraciones son frías y está hablando como hablar al aire. Lo más tonto que podemos hacer es decir, es que no he vuelto a orar porque me siento tan frío. Si usted se siente frío, más necesita de Dios, mucho más. Entonces ore más. Porque esto es una pelea, esto es una batalla. El enemigo no quiere que usted sea un genuino adorador y va a entorpecerle. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, ya usted tiene la capacidad. Ya Dios le ha dado las herramientas, úselas para su gloria, no hay que rendirse. Si usted tiene problemas, he descubierto que hay gente que le da como vergüenza cantar. Eso tiene serias implicaciones. Nosotros no estamos cantando para que nos oigan las demás personas. Nosotros cantamos al que es digno. Lo leímos ahí. Entonces, cante lo mejor que pueda. Trate de mejorar en su canto. Pero hágalo de corazón para el Señor. Él es el que lo hace y por eso vamos a Él. Cuando nosotros tenemos deficiencias, vamos al que nos puede ayudar con esas deficiencias. El Salmo 43 dice así: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Vean el resultado. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué salmo más precioso. Es Dios el que lo va a hacer. Clame a Él y dígale, ponga eso en mi boca, ese cántico nuevo, que nuevo no significa necesariamente que es que usted no se lo sabía antes.
un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Por eso es que también cantamos a veces: abre mis ojos a la luz, tu rostro quiero ver, Jesús. Usted sabe que en usted mismo no tiene la capacidad ni de entender, ni de hacer, pero que sabe de quién puede recibir esa capacidad. Entonces, igual en el cantar, en el adorar, pídale al Señor: pon en mí un cántico nuevo, alabanza a Dios, porque el resultado va a ser para su gloria. Porque dice: verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Esa es la parte. En la adoración, ¿verdad?, tenemos nosotros dirigidos hacia Dios. Pero en la adoración también hay algo de comunión con los que nos oyen. Nosotros en la adoración estamos dando un testimonio a los que nos ven. A veces no somos conscientes de esto, de que los que nos ven entrar están analizando algo. ¿Cómo viene usted a la casa de Dios? ¿Se pone lo que sea, lo primero que se encuentra? ¿O piensa, es el culto al Señor? Nosotros no tenemos reglas específicas para decirle qué se ponga o qué no se ponga, pero esas reglas usted debería saber que existen, y use el sentido común para saber si es una ropa apropiada para presentarse al culto al Dios santo, santo, santo. Porque lo ven entrar. Usted no va al gimnasio ni a la playa. Este es el culto al Señor. Esta es la casa de Dios. Eso tiene que ver también con la adoración. Pero vea que si todo lo que hacemos lo verán los demás. Y vea qué lindo, temerán y confiarán, y entonces la gente dirá: ahí pasa algo, yo no sé qué es, pero ahí sucede algo. ¿Saben qué dice la Biblia en 1 Corintios 14, cuando el apóstol Pablo está dando una serie de instrucciones? Porque la iglesia en Corinto se había desviado y hacía un culto que ya no parecía culto. Tanto que el apóstol les dice: si ustedes hacen las cosas de esa manera y entra un incrédulo, ¿no dirán que ustedes están locos? Esto es lo que vemos hoy en día en muchas partes. Sin embargo, cuando hacemos las cosas correctamente, nosotros podemos esperar el resultado que el mismo apóstol dice de cuando se hacen las cosas correctas, porque él estaba hablando en ese particular, 1 Corintios 14, del don de profecía, y dice: pero si todos profetizan y entra un incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y oigan el versículo 25: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. 1 Corintios 14, 25. Que sea ese también una motivación para la manera en que usted viene a la casa de Dios y adora a Dios. Sí, primero glorificar a Él, que merece honra y gloria y alabanza por siempre, pero también ser un testimonio para que si viene un incrédulo, Él pueda decir: Dios está aquí, y se arrepienta de sus pecados, y él también quiera adorar. Porque el incrédulo, cuando está dentro de una asamblea donde se adora a Cristo apropiadamente, él va a ser confrontado: ¿qué es lo que ellos tienen que yo no tengo? ¿Por qué yo no puedo adorar así? En cambio, cuando se hace del culto algo tan parecido a una fiesta mundana, el incrédulo sí puede participar de eso, y fácilmente se va a engañar con la alegría que siente. Y él dice que también adoró, pero es fuego extraño. No es como Dios lo mandó. Entonces, cuando tengamos siempre presentes estas dos cosas, vamos a ir a uno más. Ya estamos corriendo de tiempo y según oímos vamos a tener ruido, pero procuremos estar concentrados. Leamos, muchos lo conocen, pero tenemos Hebreos 10:25, y quisiera hablar un poquito del contexto. No dejando de congregaros, porque como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Este es un versículo muy serio que describe a los apóstatas, aquellos para los cuales no hay salvación. Y el apóstol que escribió esto, lo que quiere decir es esto: hay gente que deja de congregarse, pero la gente piensa igual. Si pensamos en aquello de deber, tengo que ir porque si no me regañan, y aquí si uno falta 3 meses ya les mandan una carta, etc. No, lo que hay detrás de dejar de congregarse es una falta de deseo de adorar. ¿Ve? Entonces, por eso es que dice, no lo haga como algunos tienen por costumbre. Vea que en cuál contexto está, porque el versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, el escritor a los hebreos está diciendo, la gente que abandona la congregación muy probablemente sea de esos que ya no tienen necesidad ni deseo de adorar. Porque mire, un cristiano puede dejar de ir a una iglesia por un tiempo, puede pasarle por diversas razones, pero en su alma hay un anhelo de encontrar una iglesia bíblica, no para tener amigos, no porque me siento solo, no, es porque yo quiero adorar, necesito una iglesia para adorar. Entonces, el cristiano en sí mismo es un adorador, alguien que rinde tributo a Dios. Y quise poner este pensamiento: el que no se deleita hoy, aquí, en esta tierra, en el presente, no se deleita adorando a Cristo, no le adorará en la eternidad. La gente, y en nuestro contexto católico se da mucho, piensa que alguien vive toda su vida como quiere, con su poquito de religión de vez en cuando, pero sin ser un adorador, pero que de alguna manera cuando se muere ya le salen alas y se convierte en alguien que va a cantar toda la vida a Dios. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia habla de la comunión de los hijos de Dios con Dios aquí. La vida eterna empezó aquí y aquí comenzamos a tener esa comunión con Cristo que será plena el día en el que Él venga. Por eso es que se le llama en la Biblia a esto, a la venida de Cristo se le llama las bodas del Cordero. Este es el tiempo del desposorio. Él se fue y Él dijo, yo voy a volver por ustedes. Por mi esposa, por la que yo di mi sangre, yo voy a volver. Mientras tanto, dice, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Pero en ese entretanto, la iglesia lo espera con anhelos. ¿Qué pensaría usted de una novia que no espera con ansiedad el día de su matrimonio? Sí, sé que un día me tengo que casar, ¿qué se va a hacer? Ahí no hay amor, ahí no hay una verdadera devoción a su esposo, no sabemos qué sucede ahí. Pero la iglesia de Cristo no es así. En Apocalipsis podemos leer que dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Eso es la adoración verdadera. Precisamente, y gracias a Dios ya vamos terminando, vamos a tener un espacio de receso para saludarse, como nos manda la Biblia, saludarse todos en el amor de Cristo. Y después empezamos el culto. Gracias a Dios, creo que esos 10 minutos van a ser para poder empezar la segunda parte en paz. Oremos que así sea. El Señor les bendiga.